artículo 11, fracción séptima, le solicitaría a la diputada en tribuna que nos permita suscribir a los 3 integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo dicha iniciativa, toda vez que coincidimos en todos y cada uno de sus puntos. Si adelante, diputado. En los mismos términos, diputada presidenta, diputada Gaby. Adelante. En los mismos términos, diputada presidenta y diputada Gaby. Adelante. En los mismos términos, diputada presidenta. Con gusto, diputadas y diputados. Adelante, gracias, diputada. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José Serardo Ramírez Muñoz, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Quien suscribe ese uso de la voz, integrante de la honorable legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento General, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas en materia de matrimonio igualitario al tenor de la siguiente exposición de motivos. En México, el matrimonio entre 2 personas del mismo sexo ya se contemplaba desde el momento que fueron reconocidas las sociedades de convivencia. Las mismas se originan gracias a la exigencia y lucha constante por una certeza jurídica por parte de los grupos LGBTTIQ, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti, intersexual, queer y más, al contemplar que sus relaciones afectivas deberían reconocerse por el derecho mexicano y así poder tener y producir consecuencias jurídicas. Debido a la presión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una tesis jurisprudencial 43-2015, considerando que hoy en día todos los estados de la República están obligados a reconocer legalmente la celebración de la unión de 2 personas del mismo sexo. Cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, por tanto por parte de las autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por lo tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente en el Código Familiar del Estado de Zacatecas. La pasada honorable 62ª legislatura del Estado presentó un par de iniciativas referentes a garantizar el matrimonio igualitario. Desde aquí, mi reconocimiento a los entonces legisladores María Elena Ortega Cortés y Santiago Domínguez Luna, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quienes presentaron una iniciativa similar a la que hoy estamos exponiendo. De igual forma, la honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas, las y los diputados Mónica Borrego Estrada, Gabriela Evangelina Pinedo Morales, Alma Gloria Dávila Luébano, María Navidad de Jesús Rayos Ochoa, diputados Héctor Adrián Menchaca Medrano, José Juan Mendoza Maldonado y Omar Carrera Pérez, a quien también reconozco, presentaron esta iniciativa de reforma al Código Familiar el día 28 de febrero del año 2019 y lamentablemente este Congreso votó en contra de la misma el 14 de agosto del mismo año. Es por ello que hoy nuevamente subo a esta tribuna para poner a consideración de esta 64ª legislatura esta iniciativa. En México, las comunidades lésbico-gay enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos, tales como el acceso a la educación, al empleo, a la salud e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la identidad. Las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales diversas encuentran todavía
en pleno siglo XXI, barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. En ocasiones, esto contribuye a casos de violencia que pueden terminar con la vida de las personas y que habremos también de trabajar iniciativas al respecto. Hoy, compañeras y compañeros, les solicito de manera urgente situarnos en el campo de un grupo minoritario pero muy combativo, sometido a prejuicios fóbicos. La ley, y a quienes estamos nosotros obligados a cumplir, no puede prohibir ni sancionar ninguna práctica homosexual por el derecho fundamental a la libre opción. Hoy en día, estos grupos están sujetos a prejuicios con alto arraigo en la sociedad. Según la encuesta nacional de discriminación, 1/3 de la población en México no estaría dispuesto a rentarle una habitación a personas trans, ni a personas lesbianas o gays, en un 32 a 36%. Y a 4 de cada 10 personas no les gustaría que una persona gay o lesbiana fuera electo para el cargo de presidente o presidenta de la República. Esto lo reporta el CONAPRED y esto debemos de ir cambiándolo. El mismo Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación señala que 1 de cada 3 casos de discriminación en el país se radica en el espacio laboral con discriminación, mientras que el 14% se refiere a casos en la prestación del servicio público. Principalmente se vulneran los derechos al trato digno, al trabajo y a una vida libre de violencia. Diputada Presidenta, en este término y en base a nuestros ordenamientos jurídicos, le solicito me permita obviar parte de la iniciativa toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros, el pasado 7 de septiembre juramos cumplir y hacer cumplir los mandamientos que emanan de la Constitución de nuestro país y de la propia del Estado. La Constitución Política de Zacatecas, en su artículo 21, último párrafo, establece lo siguiente: queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, la raza, el color de piel, las características físicas, el idioma, el estado civil, la edad, la profesión, el trabajo desempeñado, la condición social o económica, las discapacidades, las condiciones de salud, el estado de embarazo, las costumbres, las preferencias sexuales, las ideologías o creencias religiosas, la calidad migratoria o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por lo tanto, cualquier otro ordenamiento jurídico derivado de la Constitución, cualquier código derivado de ella que esté en contra de lo que se acaba de enunciar, incluso sería ilegal. Por eso hoy los amparos proceden con tanta facilidad en este tema. Vayamos por una sociedad sin etiquetas. A nadie afecta que en Zacatecas demos un paso adelante a que las personas que así lo deseen puedan contraer matrimonio sin ningún tabú jurídico ni ningún tabú mental. Por lo expresado y jurídicamente fundado es que se propone a esta soberanía popular la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Familiar del Estado de Zacatecas. Artículo único, se reforman los artículos 100, 136, 172, 173 y 174 del Código Familiar del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 100, el matrimonio es la unión jurídica de dos personas, donde ambas, mediante una comunidad de vida y procurándose respeto, igualdad y ayuda mutua, constituyan una familia. Artículo 136. Los cónyuges al celebrar el matrimonio conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenezcan. Por consiguiente, todos los frutos y acciones de dichos bienes no serán comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a quien aquellos correspondan, salvo lo establecido por esta ley al respecto de las ganancias matrimoniales.
Artículo 172. Ninguno de los cónyuges podrá cobrar retribución u honorario alguno por los servicios personales que le prestase a su partícipe o por uno de los consejos de asistencia que le diere, pero si uno de los consortes por causa de ausencia o impedimento del otro no originado por la enfermedad se encargare temporalmente de la administración de sus bienes, tendrá derecho a que se le retribuya por este servicio en proporción a su importancia y el resultado que produjere. Artículo 173. Los cónyuges que ejerzan la patria potestad se dividirán entre sí por partes iguales la mitad del usufructo que la ley les conceda. Artículo 174. Los cónyuges responden entre sí de los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse por dolo, culpa o negligencia. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Zacatecas, Zacatecas, a la fecha de hoy, el de la voz, diputado José Serardo Ramírez Muñoz, diputado de esta honorable 64ª legislatura. Es cuanto, diputada presidenta. Le solicito, Diputada presidenta, diputada presidenta. en base al artículo